Si no hubiera venido a Ecuador, quizá habría pasado toda mi vida sin darme cuenta de algo terrible, que yo misma estaba destruyéndome por dentro. ¿Qué debía hacer? ¿Y si ya era demasiado tarde para cambiar? Una estudiante alemana llegó a Ecuador en un programa de intercambio. Nadie imaginaba que esa joven, acostumbrada a competir, ganar y aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino, terminaría llorando desconsoladamente en un campo de tiro con arco tradicional en las afueras de Quito. Y detrás de esas lágrimas se escondía una verdad tan fuerte que incluso sus propios padres, al verla regresar a Alemania, dijeron: esta no es la misma hija que se fue. ¿Qué pasó realmente en Ecuador? ¿Qué vio esta extranjera en nuestro país para quebrarse de esa manera? ¿Qué le enseñaron los ecuatorianos que ni su escuela privada, ni sus entrenadores, ni sus años de disciplina alemana habían logrado enseñarle? Hoy vamos a contar una historia que muchos deberían escuchar antes de repetir, con arrogancia, que Ecuador es solo un país pequeño, caótico o atrasado. Porque a veces, el país que algunos miran por encima del hombro termina dando la lección más grande. Hola a todos. Mi nombre es Lina Hoffman. Estudiaba en una escuela privada de Berlín, Alemania, y desde niña mi vida giraba alrededor del básquet. Por mi estatura, mis piernas largas y mi rapidez, siempre me dijeron que tenía condiciones especiales para ese deporte. Cuando entré al club local de mi ciudad, mi obsesión por ganar se volvió cada vez más intensa. Yo creía que ganarlo era todo. No importaba cómo, no importaba quién quedara herido en el camino, no importaba cuántas lágrimas hubiera detrás de una victoria. En mi cabeza, el mundo estaba dividido entre los fuertes y los débiles. Y yo, por supuesto, quería estar siempre del lado de los fuertes. Cuando fui nombrada capitana del equipo, cometí el peor error: tomé los estándares duros que tenía conmigo misma y los impuse directamente sobre mis compañeras. Si alguien fallaba un pase, la reprendía. Si alguien dudaba antes de lanzar, la miraba con desprecio. Si una compañera no corría a la velocidad que yo esperaba, la acusaba de no tener ambición. Durante los partidos era todavía peor. Si alguien no jugaba como yo imaginaba, mi rostro cambiaba. Dejaba de verla como compañera y comenzaba a verla como obstáculo. Me repetía: si ellas no pueden seguir mi ritmo, entonces no merecen estar aquí. Un día, después del entrenamiento, una de mis compañeras se acercó a hablar conmigo. Me dijo con voz temblorosa que el ambiente del equipo estaba muy mal, que varias chicas ya no disfrutaban jugar, que tenían miedo de equivocarse porque sabían que yo las iba a humillar. Yo fruncí el ceño y le respondí con frialdad: el ambiente no importa. Estamos aquí para ganar. Si quieren ganar, tienen que soportar presión. Hoy recuerdo esa frase y me da vergüenza. Pero en ese momento me parecía lógica, incluso madura. Yo pensaba que ser líder significaba exigir hasta romper a los demás. Pensaba que la dureza era una virtud. Pensaba que el respeto se ganaba intimidando. Con el tiempo empecé a notar que la distancia entre mis compañeras y yo crecía. Cuando ellas se reunían para conversar, yo quedaba fuera. Cuando organizaban salidas el fin de semana, nadie me invitaba. Cuando reían en el vestidor, se callaban apenas yo entraba. Me dolía, pero me decía a mí misma: así es ser capitana. A veces el líder está solo. Si este es el precio de la victoria, lo aceptaré. Pero una sola jugada destruyó esa mentira. Era la semifinal del campeonato regional. Nuestro rival era el equipo más fuerte de la zona, una escuela conocida por formar jugadoras de alto nivel. Faltaban apenas 30 segundos. Miré el marcador: estábamos perdiendo por 10 puntos. Técnicamente, el partido ya estaba casi perdido, pero todavía quedaba una última oportunidad para demostrar carácter. Robamos el balón y salimos en contraataque. Yo corrí con todo, botando la pelota hacia el aro. A mi izquierda, una compañera avanzaba completamente libre, sin defensa. Gritó mi nombre. Lena, pásamela. La escuché. Claro que la escuché. Pero la ignoré. En mi cabeza solo había una idea: esta jugada la voy a terminar yo. Yo voy a meter este punto. Yo voy a salvar al equipo. Entré a la pintura, forcé el lanzamiento, salté entre dos defensoras y lancé. El balón fue bloqueado brutalmente. Ni siquiera tocó el aro. La jugadora estrella del equipo contrario tomó la pelota, sonó la bocina final y nuestro equipo quedó eliminado.
Todavía recuerdo el silencio. Recuerdo las caras decepcionadas de mis compañeras. Recuerdo a mi entrenadora llevándose las manos a la cabeza. Recuerdo mi respiración agitada, mi orgullo destrozado y, sobre todo, esa sensación horrible de haber traicionado al equipo por querer ser la heroína. La entrenadora se acercó a mí y me dijo con una dureza que nunca olvidaré. Lena, ¿para qué juegas básquet? ¿Para ganar tú sola? No. Se juega por el equipo. Se juega por las compañeras. Hoy te olvidaste de eso. Sus palabras me atravesaron. Era verdad. Había olvidado lo más importante. El básquet no era un deporte de una sola persona. Era un deporte de equipo. Pero yo había jugado para mi propia gloria. Había confundido liderazgo con ego. Había confundido ambición con soberbia. Al día siguiente intenté ir al entrenamiento, pero no pude salir de casa. Me quedé parada frente a la puerta, con la mochila en la mano, incapaz de avanzar. No tenía valor para mirar a mis compañeras a los ojos. Desde ese día, algo dentro de mí se apagó. Me encerré en mi habitación. Dejé de salir. El básquet había sido mi mundo entero, mi orgullo, mi identidad. Pero ahora ese orgullo estaba hecho pedazos. Mis padres empezaron a preocuparse seriamente. Mi madre fue quien, una noche, me hizo una propuesta inesperada. Quizá necesitas cambiar de ambiente. Ir a un lugar nuevo. Vivir algo completamente distinto. Yo la miré confundida. ¿Cambiar de ambiente? ¿A qué te refieres? A estudiar en el extranjero, respondió. Conocer otra cultura, otra manera de vivir. Tal vez allí puedas encontrarte de nuevo. Estudiar en el extranjero. Jamás lo había pensado. Mi madre me contó entonces algo que yo no sabía. Cuando era joven, también había hecho un intercambio. Había pasado varios meses en Ecuador, en una ciudad andina, lejos de las grandes capitales europeas. Me dijo que al principio tuvo miedo, pero que ese país terminó quedándose en su corazón. ¿Ecuador?, pregunté sorprendida. Para mí, Ecuador era una palabra lejana. Había escuchado sobre las Islas Galápagos, sobre la mitad del mundo, sobre Quito en las montañas, sobre volcanes y mercados indígenas. Pero, siendo honesta, también tenía prejuicios. En Europa muchos hablan de América Latina como si todo fuera inseguridad, desorden y pobreza. Yo no sabía casi nada, pero ya tenía ideas formadas. Y eso, aunque cueste admitirlo, es una de las grandes arrogancias del extranjero, opinar sobre países que nunca ha pisado. Le dije a mi madre que tenía miedo. Miedo de que mi personalidad hiciera que me odiaran también allá. Miedo de ser la misma persona en otro lugar. Miedo de confirmar que el problema no era el básquet, ni mis compañeras, ni Alemania, sino yo. Mi madre me habló entonces de la calidez ecuatoriana. Me dijo que en Ecuador, cuando alguien está perdido, la gente no solo señala una dirección, muchas veces acompaña. Que en los mercados la gente conversa contigo como si te conociera de años. Que en los barrios todavía existe esa costumbre de saludar, de preguntar, de mirar al otro como ser humano y no como estorbo. Si vas a Ecuador, me quedaré tranquila, dijo. No porque sea un país perfecto. Ningún país lo es. Pero porque allí hay una humanidad que puede ayudarte. Sus palabras encendieron una pequeña esperanza dentro de mí. Un nuevo ambiente. Una nueva cultura. Una nueva versión de mí. Una semana después tomé la decisión. Iría a Ecuador como estudiante de intercambio. La preparación comenzó de inmediato. Empecé clases de español en línea. Aprendí expresiones ecuatorianas, costumbres básicas, reglas de convivencia y detalles que al principio me parecían curiosos, que en Ecuador la gente puede decir mande con respeto, que se usa mucho vecino, ñaña, ñañito, que la comida cambia enormemente según la región. Que no es lo mismo la sierra, la costa, la Amazonía o Galápagos. La escuela asignada estaba en el Valle de los Chillos, cerca de Quito. También se organizó mi familia anfitriona, los Ceballos, una pareja de mediana edad, don Manuel y doña Patricia. Empecé a comunicarme con ellos por correo y desde el primer mensaje sentí algo distinto. No escribían como si fueran responsables de un trámite. Escribían como si ya me estuvieran esperando en casa. Todavía recuerdo con claridad el día en que llegué a Ecuador.
Cuando el avión descendió hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, vi montañas por todos lados. No era como llegar a una ciudad plana europea. Era como entrar en un enorme cuenco de nubes, volcanes y tierra viva. Mi corazón latía rápido. Al bajar del avión, el aire se sentía diferente, más delgado, más frío, más intenso. En la sala de llegadas me esperaban don Manuel y doña Patricia con una sonrisa enorme. Doña Patricia sostenía un pequeño cartel con mi nombre. Cuando me vio, me abrazó como si yo fuera una sobrina que volvía después de muchos años. Bienvenida, mijita, me dijo. Esa palabra, mijita, me desarmó. En Alemania nadie me hablaba así. Había una ternura natural en su voz, una cercanía que me confundió y me tranquilizó al mismo tiempo. Desde el segundo día, los Ceballos me ayudaron a adaptarme a la vida ecuatoriana. Me enseñaron cómo usar los buses, cómo moverme por Quito, cómo pedir un taxi seguro, cómo comprar en la tienda del barrio, cómo separar la basura cuando correspondía, cómo saludar a los vecinos y cómo no rechazar una comida casera ofrecida con cariño. Cuando me costaba entender el español ecuatoriano, ellos se reían con paciencia, no de mí, sino conmigo. Doña Patricia me corregía suavemente. Don Manuel me explicaba frases populares. Para mí, ellos se convirtieron en un apoyo emocional enorme. La vida escolar en Ecuador también fue una sorpresa. Al principio me sentía perdida por el idioma, los horarios, las bromas y la manera mucho más expresiva de relacionarse. Pero mis compañeros me trataron con una amabilidad que no esperaba. Nunca olvidaré mi primer día, cuando tuve que presentarme frente al curso. Estaba tan nerviosa que me trabé varias veces. Pensé que se burlarían. Pero no. Me aplaudieron. Un chico del fondo dijo, tranquila, Lena, aquí nadie nace sabiendo. Todos rieron, pero no fue una risa cruel. Fue una risa cálida. Esa fue una de las primeras veces en que sentí que tal vez podía equivocarme sin ser destruida por ello. Los fines de semana, los Ceballos me llevaban a conocer distintos lugares. Fuimos al centro histórico de Quito, donde las iglesias, las plazas y los balcones parecían guardar siglos de historias. Fuimos a la mitad del mundo, donde vi turistas tomándose fotos entre hemisferios. Fuimos a Otavalo, donde los colores del mercado me dejaron sin palabras. Fuimos a probar hornado, locro de papa, empanadas de viento, cevichocho y chocolate caliente con queso, algo que al principio me pareció extraño y después se volvió inolvidable. Cada contacto con la cultura ecuatoriana despertaba más mi curiosidad. Pero el verdadero cambio empezó cuando don Manuel me invitó a visitar un campo de tiro con arco tradicional en las afueras de Quito. Él colaboraba como asistente en un grupo local que practicaba arco andino y tiro deportivo, mezclando técnica moderna con una filosofía de concentración, respeto y paciencia. Cuando entré al lugar, me sorprendió ver personas de edades muy diferentes. Había adolescentes, adultos, jubilados, señoras mayores y algunos deportistas jóvenes. No era un ambiente de élite, ni una escena agresiva de competencia. Era un espacio tranquilo, casi solemne. No imaginé que hubiera gente de tantas edades, dije. Don Manuel sonrió. Eso es lo bonito del arco. No importa tanto la edad, ni el cuerpo, ni la fuerza bruta. Importa la respiración, la postura, la paciencia y la mente. Me explicó que, a diferencia de deportes explosivos como el básquet, el tiro con arco trabaja con movimientos lentos y precisos. Por eso podían practicarlo personas con distintas condiciones físicas. Había competidores de 50, 60, 70 años, e incluso mayores que seguían activos. En el arco, dijo, la experiencia pesa más que la prisa. Observé a los miembros del grupo. Los mayores tenían una presencia serena, casi majestuosa. Los jóvenes miraban con atención, sin esa ansiedad salvaje que yo conocía demasiado bien. Sentí que allí había algo que superaba la edad, el rendimiento y los aplausos. Entonces vi a una mujer de cabello blanco colocarse frente al blanco. Su espalda estaba recta. Sus movimientos eran lentos, elegantes, impecables. Levantó el arco, respiró, tensó la cuerda y soltó la flecha. El sonido fue limpio. La flecha dio justo en el centro. Me quedé sin hablar. Ella es doña Mercedes, susurró don Manuel. Tiene más de 80 años y sigue compitiendo. Doña Mercedes se acercó después con una sonrisa tranquila.
Nos presentamos. Me contó que empezó a practicar después de los 60, cuando sus hijos ya eran adultos y por primera vez tuvo tiempo para ella. Antes su vida había estado llena de trabajo, familia y responsabilidades. El arco, dijo, le había enseñado a escucharse. Una no dispara contra el blanco, me dijo. Una dispara contra su propia impaciencia. Esa frase se quedó conmigo. Desde el día siguiente, bajo la guía de don Manuel, empecé a aprender las bases del tiro con arco. Y fue mucho más difícil de lo que imaginaba. La posición de los pies, la orientación del cuerpo, la altura de los hombros, la colocación de las manos, la respiración, la mirada, la forma de tensar la cuerda, todo tenía una norma. Al principio me desesperé. Don Manuel corregía cada detalle. Lena, los hombros están muy arriba. No pelees con el arco. Respira. Yo intentaba, pero mi cuerpo se tensaba. Estaba acostumbrada a correr, saltar, empujar, reaccionar. Allí, en cambio, tenía que quedarme quieta. Y para alguien como yo, quedarse quieta era casi una tortura. Un día no pude evitar decir: ¿por qué importa tanto cada detalle? Solo quiero disparar. Don Manuel sonrió con paciencia. Porque cada detalle revela cómo estás por dentro. Si un movimiento se rompe, todo se rompe. No tengas apuro. Aprende a estar aquí. Esa frase me molestó. ¿Estar aquí? Yo quería avanzar. Quería ser buena rápido. Quería demostrar que podía dominar cualquier disciplina. En el básquet, al menos podía tomar el balón y lanzar. Pero allí ni siquiera me dejaban disparar al blanco real. Primero debía practicar con arcos de iniciación y blancos de paja, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Cada día era repetición. Cada día era lentitud. Cada día era humildad forzada. Finalmente llegó el momento de disparar hacia un blanco formal. Mi corazón se aceleró. Pensé, ahora sí empieza lo real. Pero la realidad fue brutal. Mi primera flecha ni siquiera llegó bien. Cayó débilmente antes del blanco. La segunda se desvió. La tercera también. Sentí que la vergüenza me subía al rostro. No te apures, dijo don Manuel. Esa frase me irritó. ¿No apurarme? ¿Qué sentido tenía practicar si no podía acertar? En mi mente, como en el básquet, todo se reducía al resultado. Meter el balón. Ganar el punto. Acertar en el centro. Ser mejor que los demás. La distancia parecía enorme. El blanco parecía pequeño. Y mi paciencia era todavía más pequeña. Entonces don Manuel me hizo una pregunta inesperada. Lena, cuando tensas el arco, ¿dónde está tu corazón? Lo miré confundida. ¿Qué quiere decir? Estás pensando solo en acertar, solo en mejorar rápido, solo en alcanzar a los demás. Sus palabras me dejaron inmóvil. Sí. Eso era exactamente lo que hacía. Incluso en Ecuador, incluso lejos de Alemania, incluso en un deporte nuevo, seguía siendo la misma persona, obsesionada con el resultado, desesperada por demostrar valor, incapaz de vivir el proceso. En el arco, dijo don Manuel, hay que soltar ese apego. No porque el resultado no importe, sino porque si tu mente está llena de ansiedad, tu flecha ya salió torcida antes de moverse. Me quedé callada. Pero entonces, ¿cómo se gana?, pregunté, casi con rabia. Don Manuel respondió. Esto no es solo una competencia contra otros. Si hay un rival, es tu propia mente inquieta. Esa idea me golpeó. Al día siguiente, don Manuel me llevó a otro lugar, una casa patrimonial en el centro histórico donde una amiga de la familia enseñaba cocina tradicional y ceremonia del cacao. El sitio tenía patios interiores, plantas, paredes antiguas, muebles de madera y una calma que parecía estar protegida del ruido de Quito. La maestra se llamaba doña Isabel. Nos recibió con una sonrisa suave. Nos sentamos alrededor de una mesa. Ella empezó a preparar cacao ecuatoriano con una delicadeza que me hipnotizó: calentar el agua, moler, remover, servir, respirar. Cada gesto parecía tener un sentido. Después de beber, doña Isabel me preguntó: Lena, ¿sientes algo en común entre esto y el arco? Al principio no respondí. Luego entendí.
la postura, las manos, el ritmo, la respiración. No era solo preparar una bebida. Era estar presente. Doña Isabel dijo: el cacao, como el arco, enseña calma. No se trata de apurarse. Se trata de ordenar el corazón. Me explicó que en Ecuador muchas tradiciones, desde la cocina hasta las mingas comunitarias, enseñan algo que el mundo moderno olvida: nadie vive solo, nadie se forma solo, nadie se salva solo. La vida no es únicamente rendimiento. También es relación, gratitud, reciprocidad. No todo conocimiento está en los libros, dijo. A veces está en cómo una abuela sirve la sopa, en cómo un vecino ayuda a cargar algo, en cómo una comunidad limpia una acequia. Ese día comprendí que en Ecuador estaba aprendiendo algo más profundo que una técnica deportiva. Estaba aprendiendo otra forma de mirar la vida. Unos días después, camino al campo de tiro, vi a varias personas cerca de una quebrada. Al principio pensé que estaban pescando o descansando, pero luego noté que llevaban guantes y fundas de basura. Me acerqué y reconocí a varios miembros del grupo de arco. Allí estaban doña Mercedes y don Manuel. Lena, me llamó a alguien. Yo pregunté qué hacían. Limpieza comunitaria, respondió don Manuel. Venimos una vez al mes a recoger basura de esta zona. Me sorprendió. ¿Es una actividad obligatoria del club? No, dijo. Es voluntaria. Aquello me impactó. En su tiempo libre, sin cámaras, sin premios, sin medallas, esas personas se reunían a limpiar una quebrada. No lo hacían para publicar una foto ni para presumir superioridad moral. Lo hacían porque sentían que era correcto. Un miembro del grupo, llamado Diego, hablaba inglés y me explicó. Al principio vine porque don Manuel me invitó. Después entendí que esto también es parte del arco. Como actúas en la vida diaria aparece cuando disparas. Si eres descuidado con todo, también serás descuidado con la flecha. Don Manuel señaló la quebrada y añadió: limpiar este lugar es una forma de agradecer. Practicamos aquí, respiramos este aire, caminamos esta tierra. Algo debemos devolver. En ese momento algo se acomodó dentro de mí. Ellos no separaban la práctica de la vida. La paciencia, el respeto, la concentración, la gratitud y el cuidado no existían solo mientras sostenían el arco. Existían también al saludar, al recoger basura, al ayudar a un desconocido, al cuidar un espacio común. Y empecé a ver Ecuador de otra manera. Recordé a las personas que cedían el asiento en el bus a los mayores. Recordé al vendedor que, al verme confundida en el mercado, me explicó con paciencia cómo se comía una fruta que yo no conocía. Recordé a una señora que me acompañó 2 cuadras porque yo no encontraba una dirección. Recordé a mis compañeros, que no se burlaron de mi español. Recordé a doña Patricia guardándome comida cuando llegaba tarde. Entonces me hice una pregunta incómoda: ¿por qué muchos extranjeros hablan de Ecuador como si solo fuera problemas, cuando hay aquí una humanidad que en muchos lugares ricos ya se está perdiendo? No estoy diciendo que Ecuador sea perfecto. Sería absurdo. Hay inseguridad, desigualdad, corrupción, problemas reales que los ecuatorianos conocen mejor que nadie. Pero también hay algo que muchas sociedades supuestamente avanzadas han olvidado: comunidad, cercanía, memoria, solidaridad. Y eso no se puede medir solo con rankings internacionales. Una tarde le conté mis pensamientos a don Manuel. Él me escuchó con atención. Tal vez lo que estás viendo, dijo, es que aquí todavía sobreviven ciertas formas de respeto. De la familia, del barrio, de la minga, de la mesa compartida. No siempre las cumplimos, claro. También fallamos. Pero están ahí, empujándonos a no olvidarnos del otro. Entonces le pregunté por qué había empezado él a practicar tiro con arco. Su expresión cambió. Se volvió más seria. Fue por la muerte de mi madre, dijo. Me contó que su madre había sufrido demencia durante sus últimos años. Al principio olvidaba cosas pequeñas. Luego empezó a olvidar nombres, lugares, rostros. Finalmente hubo días en que ya no reconocía a su propio hijo. Don Manuel fue quien la cuidó. Trabajaba, dormía poco y volvía a casa a enfrentar una realidad dolorosa: ver a su madre convertirse lentamente en alguien que ya no parecía la madre que él recordaba. Me cansé, confesó. Y me avergüenza decirlo,
pero hubo días en que le grité. Días en que perdí la paciencia. Días en que no fui el hijo que debí ser. Su voz se quebró. Cuando su madre murió, él quedó lleno de culpa. Se preguntaba si pudo haber sido más amable, más comprensivo, más fuerte. Un día, ordenando sus cosas, encontró un cuaderno. En sus páginas, su madre había escrito una y otra vez el nombre de él, Manuel Ceballos, Manuel Ceballos, Manuel Ceballos. Lo había escrito decenas, quizás cientos de veces. Ella luchaba por no olvidarme, dijo. Y yo, en mi cansancio, no entendí su miedo. Sentí un nudo en la garganta. Después de la muerte de su madre, don Manuel cayó en una tristeza profunda. Fue un amigo quien lo invitó al campo de tiro. Él fue sin ganas. Pero al ver a las personas tensar el arco en silencio, sintió algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, su mente dejó de correr. El arco me obligó a mirarme, dijo. A ver mi ira, mi culpa, mi tristeza. No para negarlas, sino para aceptarlas. Luego dijo una frase que nunca olvidaré. El arco me salvó. Desde entonces, enseñar a otros se convirtió para él en una misión. No quería formar campeones obsesionados con medallas. Quería acompañar personas que necesitaban volver a encontrarse. Ese día me enseñó una idea que llevaba años practicando. En cada flecha hay pasado, presente y futuro. El pasado es la preparación, todo lo que traes, tus recuerdos, tus heridas, tus errores, tus alegrías. Tu vida antes de levantar el arco. El presente es el momento en que respiras, elevas el arco y tensas la cuerda. Es el instante exacto en que existes aquí y ahora, sin poder huir. El futuro es cuando sueltas la flecha. Representa lo que haces con todo eso que llevas dentro. Tu acción. Tu consecuencia. La huella que dejas. Cada disparo, me dijo, es una vida pequeña. Nace, se sostiene y se suelta. Mientras lo escuchaba, comencé a llorar. No fue un llanto pequeño. Fue un llanto profundo, vergonzoso, liberador. Lloré por mis compañeras de Alemania. Lloré por la jugada egoísta. Lloré por los años en que confundí exigencia con crueldad. Lloré porque, si no hubiera venido a Ecuador, quizá jamás habría entendido que mi verdadero rival no estaba enfrente, sino dentro de mí. Una mañana llegué temprano al campo de tiro. No había nadie. El lugar estaba silencioso. Tomé el arco y lo observé. Me pregunté qué me había enseñado realmente ese país que yo había subestimado antes de conocerlo. Cerré los ojos. Vi a la Lena del básquet, obsesionada con ganar. Vi a la capitana que lastimaba a sus compañeras. Vi a la extranjera asustada que llegó a Quito con prejuicios. Vi a la chica que no entendía por qué una familia ecuatoriana podía recibirla con tanto cariño. Vi a la nueva Lena, todavía imperfecta, pero más consciente. Abrí los ojos. Esta vez no pensé en acertar. No pensé en demostrar. No pensé en competir. Solo respiré. Sentí mis pies firmes en la tierra. Sentí el aire frío de la mañana. Sentí el arco en mi mano. Levanté los brazos lentamente. Tensé la cuerda. Mi corazón estaba tranquilo. La ansiedad que antes me dominaba ya no gritaba. Le escuchaba, pero no obedecía. Solté. La flecha salió limpia. Y por primera vez, sentí algo imposible de explicar, no era yo persiguiendo el blanco. Era como si el blanco viniera hacia mí. La flecha llegó al centro. Pero lo más importante no fue acertar. Lo más importante fue que, por primera vez en años, no necesité ganar para sentirme en paz. Mi año de intercambio en Ecuador pasó más rápido de lo que imaginé. Cuando regresé a Alemania y pisé el aeropuerto de Frankfurt, sentí una mezcla extraña de nostalgia e incomodidad. Todo parecía igual, los pasillos, el idioma, el orden, el frío. Pero algo era diferente. Luego lo entendí. No había cambiado el lugar. Había cambiado yo. Mis padres me recibieron emocionados. Mi madre me miró a los ojos y dijo: Tu mirada es distinta. Mis amigos también lo notaron. Me dijeron que parecía más tranquila, más suave, menos dura. Cada vez que alguien lo mencionaba, yo recordaba Ecuador.
Recordaba a los Ceballos, a doña Mercedes, a don Manuel, a doña Patricia, a mis compañeros, a los mercados, a las montañas, a las mingas, a las conversaciones después de comer. Y recordaba el arco. No perseguir solo el resultado. Mirarse por dentro. Respetar el proceso. Cuidar al otro. Estar presente. Poco después me reuní con mis antiguas compañeras de básquet. Me recibieron con calidez, aunque también con cierta cautela. Era comprensible. Un año antes me había ido dejando heridas. Respiré profundo y les dije: quiero pedirles perdón. Antes no supe cuidarlas. Les impuse mis ideas, ignoré sus sentimientos y convertí el equipo en un lugar de presión. Lo siento de verdad. Todas quedaron en silencio. Continué. En Ecuador aprendí tiro con arco. Allí entendí que hay cosas más importantes que ganar. Aprendí que una persona puede tener técnica, talento y disciplina, pero si no tiene respeto, termina disparando contra los demás y contra sí misma. Una de mis compañeras se acercó. Lena, levanta la cabeza, dijo. También sabíamos que estaba sufriendo. Nos alegra que hayas vuelto. Entonces lloré otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de alivio. Bienvenida de vuelta, me dijeron. Construyamos un equipo nuevo. Semanas después descubrí algo sorprendente. En Alemania también había personas practicando tiro con arco tradicional latinoamericano y técnicas aprendidas en Ecuador. Encontré un pequeño grupo a 30 minutos de Berlín. El instructor se llamaba Klaus y había vivido en Quito más de 20 años atrás. Cuando supo que yo había aprendido en Ecuador, sonrió emocionado. Entonces sabes que el arco no es solo deporte, dijo. Asentí. El arco es una forma de vida, respondí. Desde entonces continué practicando. Mi vida se volvió más equilibrada: escuela, básquet, arco, familia, amistades. Ya no era perfecta, por supuesto. Todavía me enojaba. Todavía quería ganar. Todavía sentía presión. Pero ahora tenía herramientas para detenerme, respirar y preguntarme: ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el ego o desde el respeto? Ecuador no me dio una vida sin problemas. Me dio algo más valioso, una manera distinta de enfrentarlos. Y por eso, cuando escucho a alguien en Europa hablar de Ecuador con desprecio, como si fuera un país menor, me cuesta quedarme callada. Porque yo vi algo que muchos no quieren ver. Vi un país con dificultades, sí, pero también con una fuerza humana impresionante. Vi familias que reciben a una extranjera como hija. Vi adultos mayores enseñando disciplina sin humillar. Vi comunidades limpiando quebradas sin esperar aplausos. Vi jóvenes que se ríen contigo, no de ti. Vi una cultura donde todavía se puede aprender a mirar al otro. Tal vez Ecuador no necesita demostrarle nada a quienes lo juzgan desde lejos. Tal vez son ellos quienes necesitan venir, caminar sus calles, sentarse en una mesa ecuatoriana, escuchar a su gente y dejar de hablar desde la ignorancia. Mi sueño ahora es volver a Ecuador. Quiero reencontrarme con los Ceballos, abrazar a doña Patricia, agradecer a don Manuel, practicar otra vez junto a doña Mercedes y decirles que todo lo que me enseñaron sigue vivo en mí. Porque si no hubiera venido a Ecuador, quizá nunca habría descubierto la verdad más dura. Yo no necesitaba ganar más. Necesitaba aprender a ser mejor persona. Y fue Ecuador, ese país que muchos subestiman sin conocer, el que me enseñó a mirar mi propia alma. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si esta experiencia te hizo pensar en el valor de Ecuador, en su gente y en esas lecciones que el mundo todavía no comprende, deja tu opinión. Porque hay países que no solo se visitan. Hay países que te cambian para siempre.